vemos también ahora más frecuentemente. Cuando vemos a los niños que son muy pequeñitos, acompañados de sus papás, de sus tíos, yendo al parque, y como son pequeñitos, están caminando y los adultos caminan más rápido y a veces se encuentran con obstáculos, una grada, por ejemplo, 2 gradas. ¿Qué hacen a los niños? Los estiran, ¿no es cierto? Para que suban más rápidamente. O ese famoso jueguito que algunas veces ustedes lo hacen y hay que tener mucho cuidado, el jueguito de la ruleta, ¿no? Estirar a su parejita y hacerle dar vueltitas. Al estirar y al girar, al hacerle dar vueltas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estirando las extremidades superiores. Mucho cuidado porque cuando se estira, se tracciona las extremidades superiores, se pueden romper las raíces C8, D1. En otras circunstancias también, cuando una persona está cayendo de una determinada altura y por intuición, ¿qué es lo que hace? Trata de sujetarse de una superficie sólida. Entonces, en el momento de caerse, se agarra, por ejemplo, de un árbol, ¿ya? ¿Qué hace? Estira la extremidad superior. Y al estirarse la extremidad superior, se puede producir la lesión del plexo braquial inferior, C8D1, o parálisis de Klumke. Las raíces C8D1, jóvenes, inervan principalmente los músculos del antebrazo y de la mano. Lo contrario, ¿no? Lo contrario de C5, C6. C5, C6, hombro, brazo. C8D1, antebrazo y mano. Entonces, ustedes podrán deducir qué clínica tendrá el paciente cuando tiene una lesión de las raíces C8D1 o parálisis Klumke. Ahí está. Veamos. Va a existir una hipotrofia, una atrofia de los músculos del antebrazo y de la mano. Del antebrazo y de la mano. Miren, comparen este lado, que es el lado izquierdo normal, con el lado izquierdo. Una disminución de volumen, una hipotrofia, una atrofia de los músculos del antebrazo y de la mano. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, jóvenes, a través de las raíces C8D1, desde el cerebro, específicamente desde el hipotálamo, desde el cerebro del hipotálamo, nace la vía simpática. Y la vía simpática, desde el hipotálamo, vamos a hablar de la vía simpática más adelante. Esta vía simpática, naciendo del hipotálamo, va a descender por el tronco cerebral, bulbo raquídeo, médula espinal, miren, va a ser esto. Va a descender esta vía simpática por la médula espinal, por el cordón, por el asta lateral de la médula espinal. Va descendiendo, 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 descendiendo. Y a nivel de D1, esta raíz simpática sale por D1, sale por D1. Y luego va a ascender por la cadena simpática cervical, va a entrar al cráneo por el agujero rasgado anterior o agujero carotidio y se va a ir hacia la pupila para inervar ¿qué músculos? Ya saben ustedes. ¿Qué músculo? ¿El músculo? El par craneal 3. No. Pues, el par craneal 3 es otra cosa. El par craneal 3 tiene vías parasimpáticas. Estamos hablando de esta vía que es la vía simpática. El constrictor de la pupila, del iris. No. ¿El elevador? No. Clavicular superior. La vía simpática de la pupila, jóvenes, inerva las fibras dilatadores de la pupila. ¿Y qué producen?
Meiosis. 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 Ya les he enseñado que la vía simpática de la pupila produce midriasis. Las pupilas simpáticas, lindas, hermosas, bellas, son midriáticas. Y las pupilas parasimpáticas son mióticas. Mióticas. Mióticas, sí, eso saben ustedes. Sí, eso saben muy bien. Muy bien. Ahora deducirán ustedes, jóvenes. Si se lesiona acá, se ha lesionado la raíz C8, D1. Por ende, está cortando la vía simpática de la pupila. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tener el paciente? Pupila Miótica. miótica. ¿Por qué? Porque está predominando ¿qué? El El parasimpático. parasimpático. El parasimpático del tercer par craneal. Correcto. Vamos a tener, por lo tanto, miosis. Entonces, cuando hay cuando hay una lesión de la vía simpática o de D1, por donde pasa la vía simpática de la pupila, vamos a tener, por lo tanto, miosis. ¿Qué también vamos a tener? ¿Están viendo el párpado? Tosis. ¿Cómo está? Una leve tosis palpebral, no es una verdadera tosis, es una leve tosis palpebral. Y vamos a tener, teóricamente, esto que se conoce como el ojo se está entrando, enoftalmia. Y esta es la tríada conocida con el nombre de síndrome de Horner. Bernard Horner. Claudio Bernard Horner. Claudio Bernard Horner. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando hay una lesión de las raíces C8 y D1, va a existir, por un lado, hipotrofia, atrofia de los músculos del antebrazo y de la mano. Por un lado, va a existir el síndrome de Bernard Horner. ¿Por qué? Porque en esta vía simpática ¿se comprendió, jóvenes? No. Sí, doctor. Bien, sigamos entonces. Ya hemos hablado entonces ya de las lesiones del plexo braquial superior. Pero estas nos olvidan que estos plexos van a dar lugar a los cordones, a los troncos primarios y también a los troncos secundarios. Y de los troncos secundarios van a nacer los nervios terminales, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Estos nervios ya medianos, radial o cubital también pueden sufrir. A partir de ahora vamos a hablar de lesiones de los nervios periféricos en su trayecto. Vamos a hablar de los nervios periféricos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Existen síndromes, jóvenes, donde frecuentemente estos nervios periféricos pueden dañarse, lesionarse, apretarse, comprimirse, atraparse. Y se llaman estos síndromes de atrapamiento, síndromes compresivos de los nervios o de atrapamiento. Se pueden apretar. Y enseguida vamos a ver por qué. Existen patologías que pueden predisponer a estas compresiones, a estos atrapamientos. Por ejemplo, ¿qué patologías pueden ser factores de riesgo de comprimir estos nervios, de apretar estos nervios? La diabetes mellitus, la
acromegalia, la artritis reumatoidea, el hipotiroidismo. ¿Ya? Otra vez. Artritis reumatoidea, hipotiroidismo, acromegalia, diabetes mellitus. Esas son las 4 enfermedades sistémicas que más frecuentemente pueden ser factores de riesgo para lesionar estos nervios periféricos. Ahora sí vamos a hablar. ¿Cuál es el nervio más frecuentemente atrapado, comprimido? En la extremidad superior es el nervio mediano. Y vamos hablando acerca de casos clínicos. Este es el nervio de lejos el que van a ver ustedes, si acaso no lo han visto o no lo han escuchado. Tenemos a una mujer de 45 años, dice consulta por dolor y adormecimiento de la mano y el brazo derecho. Y dice textualmente, desde hace un mes, doctor, se me adormece y me duele mucho mi mano y brazo derecho. Y este detallito es mucho más por la noche, mucho más por la noche. Y me dicen, vienen a la consulta diciéndonos los pacientes o las pacientitas, doctor, en la noche a las 3, 4, 5 de la mañana, mi mano está adormecida, doctor. Tengo que estar sacudiendo, doctor, para que se me quite ese entumecimiento. Y me duele, doctor, me duele y tengo que estar sacudiendo mi mano, tengo que estar sacudiendo. Y al sacudirla, doctor, me va pasando, no se me quita totalmente, pero mejora un poco. Entonces, ya, muy bien. Como ven en el dibujo. Esto es una clínica muy compatible con un síndrome de daño del nervio mediano. Se llama el síndrome del túnel carpiano. Síndrome del túnel carpiano. El carpo. Ustedes saben que en la muñeca tenemos el ligamento anular del carpo. Y debajo de ese ligamento anular del carpo está el nervio mediano. Un ratito, ahorita vamos a ver eso. Sí, correcto. Miren. Entonces, a nivel de la muñeca, nosotros tenemos debajo de la piel ese ligamento, como un anillo, por eso se llama ligamento anular del carpo. ¿Ya? Ligamento anular. Y debajito está el nervio mediano. Y el nervio mediano está entre el ligamento anular del carpo y los tendones flexores. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, a este nivel, este nerviecito se puede apretar. Se puede apretar por este ligamento anular. Y este ligamento anular se puede engrosar y apretar. ¿En qué circunstancias? Ya les he dicho, esas 4 patologías hay que descartarlas, hay que estudiarlas. Diabetes, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuál es la clínica cuando se atrapa este nervio? Decíamos, dolor predominantemente nocturno. 3, 4, 5 de la mañana, el paciente despierta. Dolor y adormecimiento, lo que el paciente dice entumecimiento. Bien, estos pacientes, además, con el transcurso de los días de las semanas, tienen dificultad para conducir, porque el mediano es un nervio principalmente flexor, flexor. No puedo agarrar la peineta, la cuchara, doctor, me es difícil sujetarla, no puedo conducir la movilidad, doctor. ¿Qué también tiene? Atrofia. Los músculos de la eminencia tenar son inervados por el nervio mediano. Entonces existe atrofia muscular de la eminencia tenar. Con el transcurso de los meses se atrofia la eminencia tenar. El túnel del carpo, el carpiano, es más frecuente en las mujeres. No es exclusiva, se puede presentar en varones también, pero más frecuente en las mujeres y más frecuente a la edad de 40 a 50 años, más frecuente. ¿Qué tratamiento se hará? En principio, medicamentoso. Medicamentoso, AINES,
cuando no existe contraindicación, se puede usar también corticoides. Y cuando fracasa el tratamiento, lo que nosotros hacemos es una operación sencillita que consiste en hacerles una pequeña incisión de unos 2 centímetros y cortar este ligamento, el ligamento anular del carpo, con excelentes resultados. Bien, un detallito también que quiero que aprendan. A veces el paciente... ¿Se está escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Ya. A veces el paciente adopta esta postura, ¿ya? Vean, no sé si pueden ver. Sí, ahí está bien. Adopta esa postura. Esta postura consiste en una flexión del meñique y del anular, con una dificultad, con una imposibilidad, llamémoslo así, de flexionar el dedo medio, el anular y el índice. Y a esta posición se la conoce con el nombre de mano del predicador. Mano del predicador. Ya. Bien, ya hemos visto el nervio más frecuentemente lesionado en la extremidad superior. Pero hay otros nervios también que pueden ser lesionados. El nervio cubital. Dice, varón, hombre, 55 años, taxista, presenta dolor y adormecimiento en la cara interna de la mano derecha. Cara interna de la mano derecha. Estamos hablando cara interna, ¿no? Donde está la eminencia hipotenar, el dedo meñique, el dedo anular. Y también en la cara interna del antebrazo, que no está descrito acá. Dolor en la cara interna de la mano derecha. Dice, me duele, doctor, desde hace un mes y se me adormece mi mano y brazo, está queriendo decir el antebrazo, ¿ya? Ustedes saben que la gente llama al antebrazo brazo. Me duele mi mano y brazo derecho. En esta parte, doctor, se está refiriéndose a la cara interna de la mano y del antebrazo. Cara interna de la mano y del antebrazo. Bueno, sospechamos que es muy probable que se trate de una lesión del nervio cubital. Y el nervio cubital, jóvenes, su lugar más frecuente de atraparse, de lesionarse, es a nivel de un, véanme por favor, de un canalcito que está entre la epitróclea y el epicóndilo, ¿ya? Hay un canalcito ahí, se llama el canal epitroclear, ¿ya? Entre la epitróclea y hay un huesito acá que es el olecrano. Hay un canalcito, facilito de tocarse. Y en ese canalcito, que está solamente cubierto por piel, jóvenes y aponeurosis, se encuentra pasando el nervio cubital, es el lugar más frecuente. Entonces, sospechamos de una probable lesión del nervio cubital. ¿Por qué? Porque este es el lugar más frecuente de lejos en lesionarse. Ustedes cuando se han golpeado el codo alguna vez han sentido un adormecimiento y un dolor como una descarga de una corriente, pues se supone que han lesionado el nervio cubital. ¿Ya? Es el nervio cubital, porque el nervio cubital, repito, a nivel del canal epitroclear está tan superficial que solamente está cubierto por piel y por aponeurosis, nada más. Y este nervio se lesiona cuando, como están viendo ustedes, pues cuando una persona frecuentemente anda apoyando los codos en las sillas, ¿ya? Tiene mucha, lo realiza con mucha frecuencia. O también cuando apoya, sobre todo en los viajes prolongados, en los buses, los camioneros, cuando apoyan el codo en la ventanilla. Y en esos viajes largos que realizan, entonces la compresión prolongada, el apretar a nivel del codo en la ventanilla,
hace que este nervio se sienta apretado. ¿Cuál va a ser la clínica? Dolor en la cara interna, como dice este paciente, dolor en la cara interna de la mano y del antebrazo. Mano y antebrazo. Como descargas, dice, como unas corrientes me viene, doctor. Que también va a tener hipotrofia. ¿De qué músculos? El nervio cubital inerva los músculos interóseos. Por lo tanto, los músculos interóseos van a estar hipotrofiados o atróficos. ¿Qué también podemos ver? Podemos ver una hipotrofia de qué eminencia. ¿Qué eminencia es esta? Hipotenar. Hipotrofia de la eminencia hipotenar. Los músculos interóseos son los músculos que nos hacen abrir y cerrar los dedos. Entonces, existe una paresia para abrir y cerrar los dedos. ¿Por qué? Porque estos músculos interóseos están paréticos, están lesionados. ¿Por qué están lesionados? Porque su nervio que los inerva, el cubital, está lesionado a nivel del canal del cubital. Bien, este es el cubital. Otro nervio, el radial. Dice paciente varón de 22 años, no es el radial, varón presenta dificultad para levantar su mano derecha. Ah, está bien. Está bien, es sí. Anoche, dice doctor, fui a una reunión social. Dormí un poco tarde y esta mañana desperté y mi mano estaba caída. Mírenme por favor, estaba péndula. No podía levantar mi mano, estaba mi mano caída. Y vienen a la consulta y me dicen, mire doctor, mi mano, dice, no puedo levantar mi mano. Mire, esta otra mano, doctor, mire, levanto normalmente, pero mi mano, ni la otra mano no puedo levantar, doctor. Caída. No puedo levantar, doctor. Fui a una reunión social, dormí, estaba en una fiesta, dormí un poco tarde, dice. Se amaneció. O sea, este ñato estaba con tragos, se farreó y se fue y se durmió. Y despierta con la mano caída. Frecuente también la lesión de este nervio. Bien. ¿Y qué puede haber ocurrido con este paciente joven? Que se haya dormido en la silla, apoyando el hueco de la axila en el borde de la silla. ¿Ya? Bien, la manifestación es mano caída, mano péndula. Y otras circunstancias, creo que no está bien. Sí, no está. Otras veces, este nervio, el nervio radial, puede lesionarse, pero también de pasito antes que se me vaya, el nervio radial también puede lesionarse en la axila cuando utilizan en forma prolongada y de mala manera las muletas. Cuando esas muletas no están acolchadas, pueden dañar también el nervio radial. Pueden dañar el nervio radial. O lo más frecuente, cuando ustedes jóvenes, a ver, vamos a ver. A ver, Natalia Arce. Natalia Arce, ¿alguna vez cuando te has recostado del lado de cúbito lateral, has sentido que tu brazo se ha adormecido? Cuando involuntariamente alguna vez te has echado, te has recostado, en decúbito lateral y te has apoyado tu mano, ¿ya? Tu brazo, tu tronco ha descansado, tu tórax ha descansado en tu brazo, ¿has sentido que tu mano se ha adormecido? ¿No? Sí, doctor. ¿Sí? Lo he experimentado. Todos alguna vez hemos experimentado esa sensación desagradable. Y se nos ha adormecido y hemos estado un par de minutos con esa mano adormecida. ¿Saben por qué ha ocurrido? Porque
Al apretar con nuestro tronco de cúbito lateral nuestro brazo, hemos apretado el nervio radial. ¿Dónde hemos apretado el nervio radial? En el canal de... Después cualquiera. Pulso, doctor. ¿Qué canal hay en el húmero? Por donde pasa el radial con la humeral profunda. Por el canal de torsión. Han comprimido el radial a nivel del canal de torsión, tercio medio tercio medio del brazo. Apretaron el radial a nivel del canal de torsión. ¿Ya? Pues ocurre, jóvenes, que todos hemos experimentado eso, les decía, y hemos despertado con esa sensación desagradable de esa mano adormecida, entumecida. Pero algunas veces cuando las personas van a las reuniones sociales, sobre todo jóvenes, se toman unos traguitos, ya sea se pueden dormir mucho tiempo en decúbito lateral, porque con los traguitos, ustedes saben, se pierden los minutos, las horas, ¿no es cierto? No existe tiempo. O en otras circunstancias, cuando están con su pareja durmiendo, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Que la cabeza de la pareja que está descansando en el brazo comprima. Y ustedes saben que, pues, cuando una persona está con traguitos o está demasiado emocionado, estoy hablando de las parejas, se olvidan también del tiempo, pues se quedan así horas, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6 horas, y al día siguiente, pues, van a despertar de esta manera, con la mano caída. A ver, levántate, le dice, me ha adormecido mi mano, a ver, levántate. La levantan, ¿y qué pasa? Mira mi mano, dicen, se me ha caído, ¿ya? Y le empieza a decir, mira, tú eres pesada, mira, ¿qué me has hecho? Bueno, van al médico, ¿ya? Van al médico, ya sabemos que es una lesión del radial. Tiene buen pronóstico, ¿no? Se recuperan en un par de semanas, pero, ¿ya? Un par de semanas están con la mano así caída. ¿Y cómo ocurre esto? Las reuniones sociales generalmente se las lleva a cabo los fines de semana, los sábados, viernes o sábado, en Bolivia el viernes, en el exterior los sábados. Se llama este cuadro como la parálisis del sábado por la noche. La parálisis del sábado por la noche. Y así está descrito en todos los libros de neurología y de medicina interna, ¿ya? Parálisis del sábado por la noche. Bien, sigamos. Esto también vamos a hablar, es una lesión de un nervio en la extremidad superior. Dice, jugando baloncesto, doctor, ¿ya? Me he caído, dice, ¿ya? Un ratito. Me he caído. Y presenta dolor en el hombro derecho, más imposibilidad de levantar el brazo derecho. Aquí está su índice. Hace 10 días, doctor, estaba jugando y me he caído y me he golpeado mi hombro derecho. Y desde hace 5 días me duele y no puedo levantar mi brazo derecho. Se le saca una radiografía y una ecografía de hombro y es normal. Debemos sospechar en una lesión del nervio supraescapular. ¿Ya? El nervio supraescapular. ¿Y cómo sospechamos? Por el antecedente, hombro derecho. El nervio supraescapular, jóvenes, ustedes saben que pasa por la escotadura que hay en el omóplato, la escotadura coracoidea, ¿ya? La escotadura coracoidea. Y cuando una persona sufre traumatismos de hombro, pues este nervio se puede lesionar a ese nivel en la escotadura coracoidea. ¿Qué hace el nervio supraescapular? El nervio supraescapular inerva 2 músculos principalmente, el supraespinoso y el infraespinoso. Y estos 2 músculos, supraespinoso, infraespinoso, ¿qué es lo que hacen? Elevan el brazo, mírenme, ¿ya? En los segundos 90 grados.
Ahí, ahí. Para que entiendan. Los primeros 90 grados los realiza, estando ahí, levantar el brazo, los realiza el deltoides. El deltoide, perdón. El supra e infraespinoso. El supra y el infraespinoso levantan los primeros 90 grados. ¿Ya? Los primeros 90 grados. Y los segundos 90 grados los realiza el deltoides. Otra vez. Los primeros 90 grados, levantar los primeros de la posición de estar abajo hacia arriba, los primeros 90 grados los realiza el supra e infraespinoso. Y los otros segundos 90 grados los realiza el deltoides. La pregunta es, cuando se lesiona el nervio supraescapular, ¿se va a afectar los primeros 90 grados o los segundos 90 grados? Los primeros 90 grados. Los primeros 90 grados. Por eso es que, miren, dentro de las pruebas se le dice al paciente que trate de levantar, de abducir, si quieren ustedes, abducir su brazo. Y el paciente tiene dificultad, no puede abducir, ¿ya? Nosotros le ayudamos. Ay, no. No está ahí. Ya. Los primeros 90 grados no puede hacerlo, jóvenes. No puede hacerlo, ¿ya? Pero si nosotros le ayudamos a levantar, los otros segundos 90 grados los podrá hacer, ¿o no? Sí. Claro que los va a poder hacer, porque los otros segundos 90 grados los realiza el deltoides, les decía, ¿no es cierto? El deltoides. Entonces, aquí se ve afectado solamente los primeros 90 grados. Por eso dice, me veo imposibilitado de levantar el brazo derecho. No puedo levantar, está diciendo, no puedo levantar los primeros 90 grados. Eso está queriendo decir. Y me duele mi hombro. ¿Dónde se ha lesionado? Ya sabemos, a ese nivel, a nivel de la escotadura coracoidea, porque este jugador de básquet se ha caído sobre su hombro y ha lesionado este nervio. ¿En qué otras circunstancias también se puede lesionar el nervio supraescapular? Cuando ustedes van a los grandes conciertos con sus enamorados, y pues son grandes conciertos, ¿ya? Son grandes conciertos que van a ir a ustedes al exterior, y pues cuando ustedes van a hacer, o van a pedirle a su pareja que les, como son pequeñitas algunas, que les levanten hacia sus hombros, ¿no? Les van a levantar a sus hombros. Entonces, por hacer puntaje, los chicos, ¿qué van a hacer? Van a tener que aguantarles, ¿no es cierto? Van a tener que aguantarles. Y ni modo, el concierto, ¿qué tiempo dura? 2, 3 horas, y así. Van a estar ustedes felices ahí arriba y el otro va a estar sacrificándose con tal de tratar de conseguir la conquista de ustedes. Entonces, terminado esto, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, lo mismo. Va a lesionar el nervio supraescapular y el paciente o la persona o su enamorado que va a decir, no puedo levantar mi brazo, no puedo levantar mi brazo. ¿Y por qué? Porque ha lesionado el nervio supraescapular. Y también esto se puede ver en las personas que alzan pesos, los changueadores, los cargadores, también pueden lesionar el nervio supraescapular. Ustedes saben que los cargadorcitos levantan bolsas de cemento, cosas pesadas en los hombros. A cuidar los hombros de sus enamorados, entonces. Bien, sigamos. Vamos a las extremidades inferiores. Dice paciente varón de 40 años, consulta por dolor del muslo izquierdo. Muslo izquierdo. Y nos dicen, desde hace un mes, doctor, me duele la parte de mi muslo, ¿no? Y en realidad, la gente al muslo lo llama pierna, ustedes saben, ¿no es cierto? La gente llama pierna, ¿no? Pero bueno, está diciendo mi muslo izquierdo, la siento como acartonada, ¿ya? Nos dice este varón, este hombre, que había aumentado de peso los últimos 6 meses, está gordito y me aprietan los pantalones, dice, ¿no? Muy bien, frente a esta clínica, donde el paciente aumenta de peso y tiene un dolor un poquito crónico, un mes, me duele
mi muslo izquierdo, tenemos que pensar que se trata de la lesión de un nervio que se llama el nervio femorocutáneo o cutáneo femoral. ¿No? Ahí está graficado. Dice, doctor, me duele mi muslo, mi pierna, dice, ¿no? Me duele mi pierna, dice. ¿Ya? La siento como entumecida, ese es el término que más utilizan. Adormecida, entumecida, acartonada. Y ya llevo un mes, doctor, ¿no? Muchos pacientes, les decía, aumentan de peso. Algunas personas se aprietan los pantalones. Por ejemplo, algunas mujercitas, las mujeres más sobre todo, en el intento de demostrar su figura, aprietan sus pantaloncitos, y los varoncitos en el intento de disminuir su ¿qué? Su barriguita también se aprietan los pantaloncitos. Entonces, miren, ¿qué puede ocurrir en estas circunstancias? Se aprieta el nervio cutáneo femoral o femorocutáneo. No, estamos mal. No sé si pueden ver, este es el nervio femorocutáneo o cutáneo femoral, que está pasando por debajo. ¿Qué ligamento es este? Iliopectíneo. No, Inguinal. ligamento inguinal. El ligamento inguinal, doctora. Sí. Y miren, el nervio femorocutáneo pasa por debajo del ligamento inguinal, enfrente de la espina ilíaca anterosuperior. Ahí, delantecito de la espina ilíaca anterosuperior. Por ahí pasa el nervio femorocutáneo. Y este nervio se puede apretar, comprimir, ¿cuándo? Cuando engordan las personas. Uno, cuando se aprietan los cinturones, como hemos dicho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica? Dolor en la cara anterolateral del muslo. Dolor en la cara anterolateral del muslo. Esta partecita anterolateral del muslo, cuando nosotros les pinchamos con agujita, pues vuelvo a repetir, parte o cara anterolateral del muslo. Cuando nosotros les pinchamos en la cara anterolateral del muslo, el paciente siente poco dolor, hipoestesia, hipoalgesia, ¿ya? En la cara anterolateral del muslo. Un cuadro muy característico que se conoce con el nombre de meralgia parestésica. La meralgia parestésica. Bien. Otro caso clínico. Miren, recordarles que hay muchas patologías que pueden ser factores predisponentes. No se olviden, acromegalia, diabetes, artritis reumatoidea. ¿Qué más les he dicho? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. No se olviden, ¿ya? Siempre cuando viene un paciente con una lesión de los nervios periféricos, siempre les pregunto estas 4 cositas jóvenes. Además, también una patología sistémica que frecuentemente lesiona es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es un factor predisponente de lesiones de los nervios periféricos. Hipertensión arterial. Hombre, 55 años, diabético, dice que presentar parálisis del pie derecho. Pero ¿cuál es la clínica de este paciente? ¿Qué es lo que nos comenta el paciente? Dice, ayer, doctor, estaba de cuclillas, dice. Yo les estoy aumentando. Estaba agachado de cuclillas, doctor. Cuclillas, vuelvo a repetir, mucho rato, y estaba colocando mi alfombra, dice. Y al pararme, mi pie derecho no me respondía. Tenía problemas para caminar. Vuelvo a repetir, estaba de cuclillas, ¿ya? Alguna vez lo han hecho, pero se supone que este estado de estar de cuclillas ha estado mucho tiempo, porque se supone que si ha colocado su alfombra, ha estado un par de horas, ¿no es cierto? Colocando la alfombra. Ya. Y miren, al examinarle al paciente, estando sentado, se le dice, levante los pies, vaya, tire hacia arriba los pies. El izquierdo lo hace muy bien. ¿Pueden ver o no? El izquierdo lo hace muy bien. Y el derecho, caído, ¿sí?
Está caído el derecho. No puede levantar el pie derecho. Está caído. Bien. Entonces, ¿dónde se ha lesionado y qué nervio se ha lesionado? Con toda seguridad, el nervio que se ha lesionado es el peroneo común o ciático popliteo externo, también llamado. Peroneo común o ciático popliteo externo. ¿Dónde? Si ha estado agachado de cuclillas, rodilla, pues, tienen que ver la rodilla. Atrapamiento del ciático popliteo externo. A ver, ¿y por qué a nivel de la rodilla? ¿Qué tiene que ver? Porque por este nervio, el ciático popliteo externo o peroneo común, este nervio da la vuelta a la cabeza del peroneo, está muy superficial, dándole la vuelta a este huesito que es la cabeza del peroneo. ¿De acuerdo? A la cabeza del peroneo. Ya. Ustedes cuando han cruzado alguna vez las rodillas cuando han estado sentados, seguramente también han sentido una sensación de adormecimiento de la pierna, ¿no es cierto? Cuando se han levantado, se les ha adormecido la pierna. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es esto, que estaban comprimiendo el ciático popliteo externo. Pero han estado sentados con las piernas cruzadas solamente pues un ratito. En cambio, si van a estar horas, como nuestro pacientito que ha estado horas agachado de cuclillas, al estar de cuclillas, vean jóvenes, al estar de cuclillas ha elongado este nervio, ¿sí? ¿Se entiende o no? Al estar de cuclillas ha elongado, estaba doblada sus rodillas, pues, entonces ha elongado este nervio. Y como ha estado un par de horas colocando su alfombra, pegando su alfombra, entonces no solamente ha sido adormecimiento, sino se le ha caído el pie. ¿De acuerdo? Ahora, vean. ¿En qué otras circunstancias también se puede lesionar el ciático popliteo externo? Cuando realizan unos enyesados de fracturas de las extremidades inferiores, peroné, tibia, y hacen unos enyesados, pero muy ajustados, muy apretados. Entonces, en estas circunstancias, como están viendo acá, pueden lesionar este nervio, ¿ya? El ciático popliteo externo, llamado también peroneo común. Peroneo común. O lo que antes veíamos, pero hoy en día ya no vemos. Cuando las personas, los pacientes están mucho tiempo en decúbito lateral, ¿se entiende eso o no? Cuando están en decúbito lateral mucho tiempo, entonces también la posibilidad de que dañen el ciático popliteo externo es elevada. Y la consecuencia clínica va a ser caída del pie afectado, es decir, una paresia, ¿qué diríamos? A la dorsiflexión del pie. ¿Se entiende, no? Parecia a la dorsiflexión del pie. No puede levantar el pie. Además de esto, una parecia de la dorsiflexión del pie, o si quieren, no pueden levantar el pie, que también pueden tener adormecimiento en la cara lateral de la pierna. Adormecimiento en la cara lateral de la pierna. Ciático popliteo externo. Y con esto, hay un medio más creo que nos falta. Dice que mujer, 40 años, artritis reumatoidea. Vean, hay factores de riesgo en algunos pacientes que les estoy mencionando. Con artritis reumatoidea, dice dolor de la planta del pie derecho. ¿Qué nos comenta? Desde hace un mes me adormece, me duele la planta de mi pie derecho. Y doctor, es más frecuente por la noche, Mi reumatóloga me dice que acuda a un neurólogo. Entonces, nosotros lo examinamos a ese paciente y ese paciente tiene una hipoestesia hipoalgesia en los 2/3 anteriores de la planta del pie. Tiene una hipoestesia hipoalgesia donde siente ese adormecimiento, 2/3 anteriores de la planta del pie, ¿ya? ¿Y qué es lo que lesiona? ¿Qué nervio se ha lesionado? Se ha lesionado este nervio, que es el nervio tibial posterior.
el ligamento anular, perdón, en la muñeca era ligamento anular del carpo, ¿no es cierto? ¿Qué dirían en el tobillo? Ligamento anular del tarso, o retináculo también llamado. Ligamento anular del tarso o retináculo. Y a este nivel, jóvenes, a este nivel en la cara interna del tobillo, pasa un nervio, el nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior. Y este nervio tibial posterior, cuando se aprieta, se va a presentar este síndrome que se conoce con el nombre de síndrome del túnel tarsiano. Síndrome del túnel tarsiano. ¿En quienes se ve más frecuente? Además, si acaso no existiría las patologías, los factores predisponentes, diabetes, por ejemplo, en este caso artritis reumatoidea. Se ven también en personas que usan los zapatos demasiado ajustados. A ver. Darles algunos conceptos jóvenes. No se olviden que los nervios están formados por axones, ¿no? Por muchos axones. Y un axón, vamos a ponerlo así, un axón. Si vemos un nervio así de esta manera, y nosotros hacemos un corte a este nivel, podemos verlo en una sección transversal de esta manera. Un nervio está formado por varios axones. Puntitos vamos a poner. Puntitos. Y estos axones están cubiertos por tejido conectivo. Y este tejido conectivo se llama el endoneurio o endoneuro. Endoneuro o endoneurio. Pues existe que dentro de un nervio hay varios axones, varios paquetitos de axones. Cubiertos de su endoneurio. Ya vamos a poner tres paquetitos, tres filamentos de axones. Repito, recubiertos de su endoneurio. Y estos manojos, estos filamentos de axones, a su vez están recubiertos, vamos a pintar de otro color. Están cubiertos aquí, de otro tejido conectivo. Este tejido conectivo que se los he pintado de color azul representa al perineurio. Y el perineurio está a su vez cubierto de otra clase de tejido conectivo. Y se lo voy a pintar de color amarillo. No me gusta. Más oscurito, de un color este. Sí, mejor. El tejido conectivo más superficial, más externo, se llama el epineurio. Entonces, este es el epineurio. O epineuro también llamado.
¿El azul qué era? El peri. Perineuro. Neuro. ¿Y el negro qué era? Endoneuro. Endoneuro. Me sale bien, ¿no? Es práctica nada más. Endoneuro o endoneurio. Ya. ¿Por qué les hago esto? ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué les enseño esto? ¿Ya? Ustedes saben que esos puntitos negros que representan ¿a quién es? A los axones. Los axones, correcto. Estos axones jóvenes, estos axones, vamos a dibujar un puntito negro acá. ¿Ya? Aquí. Un axoncito vamos a dibujar. ¿Se está entendiendo o no? Un puntito, Cierto. ¿sí? Un puntito de estos, de cualquiera de estos manojitos, de cualquiera de estos filamentos. Estamos dibujando uno solo de estos puntitos, ¿ya? Un axón. Ustedes saben, jóvenes, que cada axón, todos estos puntitos negros, todos los axones, están recubiertos. ¿Por qué? De mielina. Sí, supone. Mielina formada por las células de Schwann, ¿no? Están recubiertos por mielina. Entonces, los axones, todos los puntitos negritos, están revestidos, recubiertos por mielina. Mielina. Bien. Ahora, vamos a decir, hay 3 clases de lesiones de los nervios periféricos. Cuando se lesiona solamente la mielina, solamente se ha lesionado la mielina, entonces la conducción nerviosa no está funcionando. ¿Cómo se conoce a esto? Se conoce con el nombre de neurapraxia. 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 Cuando se lesiona la mielina, pero además se lesiona el axón, se llama axonomesis. Axonomesis. ¿Ya? Bien. Y finalmente, cuando se lesiona, vean jóvenes, se lesiona todos los axones, todos, no algunitos, todos los axones, todos de estos manojos, ¿ya? Se lesiona la mielina de todos los axones y al mismo tiempo se lesiona, ¿qué cosa? Los tejidos conectivos que van envolviendo ¿ya? El epineurio y el perineurio, ¿ya? En resumen, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué puede haber ocurrido? Una sección. Correcto. Se ha cortado el nervio. Entonces, cuando hay eso, cuando se ha cortado el nervio, se conoce con el nombre de neuromesis. ¿Qué estudio sería el indicado para valorar la función de los nervios periféricos? Ustedes ya saben, ¿cómo se llama? Electromiografía. No. Velocidad de conducción nerviosa. Correcto. Mio es músculo. Electromiografía es para el estudio de los músculos, ¿no es cierto? Se llama velocidad de conducción nerviosa. Eso ya les he enseñado. BCN, ¿se acuerdan? Velocidad de conducción nerviosa. Ese es el estudio para evaluar la función de los nervios periféricos. La velocidad de conducción nerviosa. Ya. Ahora, pregunto. ¿Cuál tiene peor pronóstico? La neuromesis. Claro, porque aquí significa que el nervio se ha cortado, ¿sí? Se ha cortado, se ha seccionado. Entonces,
Aquí sí hay que hacer un tratamiento, ¿qué? Quirúrgico. Vayamos al otro polo. Cuando se ha lesionado solamente la mielina. Cuando se ha lesionado solamente la mielina. Pronóstico bueno, porque en un par de semanas, 2 semanas, 3 semanas, se recupera. ¿Ya? Hay una recuperación íntegra. Entonces, tratamiento conservador. La axonotmesis generalmente tiene una buena recuperación también, pero en meses. Generalmente la mejoría de la axonotmesis es a partir del 3er mes hasta el 6º mes. Del 3er mes al 6º mes. En forma general les estoy enseñando. Entonces, generalmente la axonotmesis es tratamiento también conservador. Pero cuando no mejoran las axonotmesis, les hacemos otra vez, después de 3, 4, 5 meses, otra velocidad de conducción nerviosa para ver qué es lo que está pasando. Algunas veces las axonotmesis se pueden operar, porque puede existir tejido conectivo que esté actuando como una fibrosis y haya necesidad de liberar el nervio. Algunas veces, en la mayoría tratamiento conservador, pero algunas veces se puede realizar tratamiento quirúrgico cuando no ha mejorado dentro de un plazo máximo de hasta 6 meses, ¿ya? Previo control de una velocidad de conducción nerviosa. Finalmente, ¿qué tipos de tratamiento quirúrgico nosotros podemos ver? Podemos hacer, si se ha roto, si estamos hablando de cuando se ha roto, se ha producido una sección del nervio, una sección completa del nervio, ¿ya? Cuando hay una sección completa del nervio, ¿qué tipo de tratamientos quirúrgicos pendientes que vamos a hacer? Tratamiento de la neurotmesis. Vamos a unir pues cabo con cabo, ¿se está entendiendo o no? Ya estamos terminando, 2 minutitos más. Cabo con cabo. A esta unión de los cabos se llama neurorrafia. Neurorrafia simple. Pero a veces, jóvenes, estos extremos, créanme, que se separan, ¿ya? Se separan y no podemos encontrar los extremos. ¿Se está entendiendo? O están demasiado separados. ¿Se entiende o no? Están demasiado separados. Y cuando esa distancia, los nervios, la sección, este espacio es demasiado, ¿qué podemos hacer? Al medio colocar ¿qué? ¿Qué podemos colocar? Si se han separado demasiado los nervios o los extremos. Correcto. Vamos a colocar, cuando los extremos de la sección están demasiado separados, se coloca un injerto. Se llama neurorrafia con injerto. Neurorrafia con injerto. Neurorrafia con injerto. Generalmente es autoinjerto. ¿Y qué nervio es el que usa acá? Un nervio que sea de poca importancia. Todos los nervios, desde luego, son importantes. Pero en el pie, en la cara lateral o externa del pie, cara lateral o externa del tobillo y de la pierna, más esto, específicamente del tobillo y de la pierna, cara externa, existe un nervio, que es el nervio sural.
el nervio sural. Entonces, nosotros le sacamos del paciente el nervio sural, que es poco importante en cuanto a trascendencia clínica, inerva la cara externa del tobillo. Entonces, cuando le sacamos el nervio sural o safeno interno, ¿ya? O perdón, safeno externo. Cuando le sacamos el nervio sural o el safeno externo, el paciente, ¿qué va a decir? Se me adormece mi pie, pero no tiene mucha importancia eso. Lo más importante es recuperar la función del nervio que ha sido cortado, ¿ya? Entonces, neurografía con autoinjerto les hacemos, ¿ya? Del propio paciente le sacamos el safeno externo o también el nervio sural. Y finalmente, a veces no encontramos el extremo proximal, se ha retraído demasiado y no encontramos el nervio sural. Entonces, por ejemplo, a ver en qué caso les voy a mencionar. A ver en qué casos. Ya, cuando hay una lesión del facial, en el nervio facial periférico, el facial periférico. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ha sido seccionado a nivel de su origen el nervio facial o en su trayecto intrapetroso, está seccionado y solamente encontramos la parte periférica del nervio facial, entonces, como no encontramos el cabo proximal y solamente el cabo distal, entonces tenemos que recurrir a un nervio que sea poco importante. Entonces, recurrimos, por ejemplo, en este caso, al accesorio del nervio espinal, accesorio del nervio espinal. Es decir, cuando unimos al extremo distal que queda del nervio seccionado, otro nervio extraño, otro nervio donador, se conoce con el nombre de neurotización. Neurotización. Y lo que estaba olvidando era decirles, les decía, a veces en las axonotmesis se puede esperar 3 hasta 6 meses, les decía, pero cuando no hay mejoría, debe ser por algo. ¿Y saben qué ocurre? Ocurre que algunas veces los nervios, en el intento de unirse, algunas veces, ¿qué forman? Esto que estoy dibujando. No. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Ah? Cuando algunas veces los nervios tratan de unirse espontáneamente, entonces forman una unión. ¿Y esa unión cómo se llama? Fibrosis. ¿Ya? Y a veces estas fibrosis impiden que haya una buena regeneración de los nervios. ¿Ya? Y entonces hay necesidad de liberar y después de eso de suturar al nervio. Y a la liberación de este tejido conectivo fibrosado se conoce con el nombre de neurolisis. Entonces, algunas veces las axonotmesis no están mejorando porque se ha formado mucho tejido conectivo fibroso que está impidiendo una unión adecuada, un funcionamiento adecuado. Entonces se libera ese tejido conectivo, procedimiento que se conoce con el nombre de neurolisis. Listo, jóvenes, hemos terminado. Me estaba olvidando que el nervio cubital, eso necesito más. El nervio cubital cuando se lesiona adopta esta mano, esta forma. Entonces, flexiona las manos y extiende el carpo, los músculos del carpo.
¿ya? Y esta flexión se conoce con el nombre de mano en garra. Mano en garra por lesión del nervio cubital. Mano en garra por lesión del nervio cubital. Ese es el último detalle que me estaba olvidando. Nada más, jóvenes, preguntas si quieren hacerme. Doctor, disculpe, no pude entender muy bien lo que es la diferencia entre neurotización y neurorrafia con autoinjerto. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver si se queda, ¿no? Ah, esa se queda. ¿Entre qué? La neurotización con neurorrafia con autoinjerto, ¿no sería lo mismo, doctor? No. Porque acá en la... ay, te corto. Ahí sí, aquí. En la neurorrafia con autoinjerto, el nervio que estás utilizando es un nervio que no tiene trascendencia. Ese nervio donador es un nervio que no prácticamente sirve muy poco, como es el nervio sural. No sirve, es un nervio sensitivo. En cambio, en la neurotización estás utilizando un nervio que sí sirve, como es el nervio accesorio del espinal, ¿ya? Porque tienes que darle función a ese nervio. O sea, gracias al espinal, por ejemplo, al accesorio, es que no va a existir una adecuada función del nervio facial, pero sí va a existir una función aceptable. Aquí utilizas un nervio poco importante, sensitivo, no importa, lo cortas, lo estás sacrificando ese nervio. En cambio, acá estás utilizando un nervio sí funcionante, como es el nervio accesorio del espinal. ¿Algo más? Doctor, entonces sería funcionante para el lugar donde se va a injertar, ¿verdad? A eso se refiere. Correcto. O sea Correcto. que en la... Está bien, doctor. Por ejemplo, en el nervio facial, no puedes hacer neurotización con el nervio sural, ¿se está entendiendo o no? Porque tienes que utilizar un nervio funcionante. El nervio espinal es un nervio funcionante. En cambio, el sural, no, pues lo cortas, todo el sural lo cortas, ¿entiendes? En cambio, en el nervio espinal solamente cortas un extremo nada más. Sí, Doctor, doctor, ya entendí, gracias. entonces una paciente que dice que se le adormece la mano al pelar la papa o al tejer, posiblemente esté lesionado el nervio mediano, ¿no? En este caso. Sí, correcto. Muy bien, claro, dicen los pacientes, más frecuentes las mujercitas, doctor, al pelar la papita, al peinarme, doctor, al tejer, se me adormecen mis manos. No se van a equivocar. Ustedes, mujer, 40 años, 50 años, que vean con manos adormecidas, generalmente es bilateral, ¿ya? Pero puede ser unilateral, que vean con las manos adormecidas, entumecidas, y que sea más en la noche. Dicen, en la noche no puedo dormir, me hace despertar, este adormecimiento ya me molesta, tengo que sacudir mi mano, doctor. No se van a equivocar, es un túnel carpiano. Claro que antes de hacerle el tratamiento y sobre todo la cirugía, desde luego que tenemos que corroborar con qué estudió. Velocidad de conducción nerviosa. La velocidad de conducción nerviosa. Bueno, jóvenes, nada más. Un poco me prolongo en la clase porque tengo que hacerles entender, pues, y porque la virtualidad un poco más es más moroso. Y ustedes saben que yo no enseño las cosas en memoria. Ya, nada más, jóvenes. Nos vemos entonces mañana en prácticas y el jueves en teoría. Chao, buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.